cortes finos de carne en freidora? Esta es una pregunta que me han hecho recurrentemente y la respuesta es totalmente inesperada. Permítanme decirles que el sabor de estos cortes cocinados en la freidora es, en una palabra, exquisito. Puedo afirmar que sabe incluso mejor que cocinado en sartén. Los ingredientes que utilizaré para cocinar este filete son un filete ribeye de buena calidad, 2 dientes de ajo grandes, aceite de oliva, sal marina, jugo Maggi, salsa inglesa, romero seco, pimienta negra molida, tomillo seco, un elote dulce. Aquí tengo este ribeye que pesa, cuando mucho, unos 250 gramos. Para prepararlo, sigo este proceso. Primero, preparo 2 dientes de ajo grandes bien picados. Luego, para sazonar la carne, agrego un chorrito de aceite de oliva con el objetivo de que las especias se adhieran perfectamente. Después, añado jugo Maggi y salsa inglesa. No puede faltar una buena cantidad de pimienta negra, romero seco molido, una pizca de tomillo y su correspondiente sal marina. Déjenme decirles que esta no es una sal ordinaria, sino un tipo especial de sal ahumada que compré en un centro comercial. Aquí está la marca. Finalmente, agrego el ajo fresco encima del filete y lo distribuyo homogéneamente. Repito este proceso en el otro lado del filete. Y aquí tenemos nuestra freidora. La marca es Calórica, que debo decir, es una de las mejores freidoras que tengo en casa, ya que tiene tiempos y temperaturas previamente programados según el alimento que se vaya a cocinar. Y en verdad lo hace muy bien. El tiempo que la freidora ha asignado para un filete es de 13 minutos a 260 grados centígrados. Sin embargo, yo voltearé el filete aproximadamente a la mitad del tiempo, como pueden apreciar aquí. Y aquí tienen el filete ya cocinado. Para ser totalmente honesto, el aspecto no es el mejor, ya que estamos acostumbrados a ver las líneas del asador sobre la carne. Pero como les dije al principio del video, el sabor es bastante bueno, a pesar de su apariencia. Como guarnición para este delicioso filete, utilizaré un elote dulce. Para cocinarlo rápidamente y de una manera muy deliciosa, introduciré el elote en una bolsa de plástico y lo cubriré perfectamente con una toalla donde pongo las tortillas. Lo meteré en el microondas a la máxima temperatura durante unos 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, destaparé el elote. Aquí una pequeña advertencia. Hay que tener cuidado ya que estará muy caliente. Lo colocaré a un lado de mi filete y aprovecharé esta cualidad para derretir mantequilla encima de él, como pueden observar aquí. Esto le dará un sabor realmente delicioso que se complementa muy bien con su toque ligeramente dulce. Un poquito de sal, no mucha, solo para darle sabor.
Y aquí tenemos nuestro ribeye cocinado en la freidora. Vamos a ver qué tal quedó. El término con el cual queda este filete al ser cocinado en la freidora, con estos parámetros, es muy parecido al término 3/4 o ligeramente superior. Y además se ve bastante jugoso. Y es aquí donde quedo impresionado. No lo creerán, pero el sabor es exquisito, delicioso. Estoy realmente disfrutando ese filete cocinado en la freidora. De verdad, no esperaba que la freidora pudiera hacer un trabajo tan increíble con un corte fino. El sabor, la jugosidad, todo. Es como si estuviera cocinada a la perfección en un asador, pero sin todo el trabajo. El condimento se ha impregnado perfectamente y el elote con su toque dulce realmente complementa este plato de manera espectacular. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre, he disfrutado cocinar este filete y compartirlo con ustedes. No olviden suscribirse, darle like si les ha gustado y comentar qué más les gustaría ver aquí. Gracias por acompañarme en esta receta y nos vemos en el siguiente video aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.